Buenas noches a todos. En nuestra nueva entrega de esta, pues digamos, ofensiva o contraofensiva ante los embates de la leyenda negra que aqueja a nuestro país desde hace muchísimo tiempo y que parece ser que son las tesis aceptadas por muchos de nuestros compatriotas, vamos a abordar un tema clásico como es el de la brujería y en concreto el tratamiento que le dio la brujería perdón, que le dio la Inquisición a la brujería. Para hablarnos de ello tenemos, y le agradezco la gentileza que ha tenido con nosotros, a Javier Santamarta del Pozo, politólogo, gran divulgador de historia. Ya habrán leído, me imagino, y si no, háganlo, sus dos libros, Siempre tuvimos héroes y Siempre estuvieron ellas, en las cuales pues traza una serie de semblanzas que a modo de mosaico creo que pueden servir perfectamente pues, para que la gente tenga una aproximación a algunos de los episodios de nuestra historia y algunos de los personajes más relevantes de la misma. Entonces, pues lo primero, Javier, darte las gracias por tu disponibilidad y bienvenida a esta tu casa porque quizá tengas que volver a ella en el Pues futuro. Iván, para mí, vamos, ha sido un placer. Es verdad que tuvimos la suerte de coincidir en un programa de radio y a partir de ahí empezar a trabajar precisamente sobre lo que es la lucha contra la leyenda negra, con esa idea negro legendaria que parece que aún persiste y que incluso intentar hacer algo que no vaya en esa línea, pues es ya ser taldado, pues eso, de rosa legendario o de querer un poco blanquear pues aspectos como el tema de la conquista de México, que imagino que ya evidentemente todos tus seguidores habrán leído tus dos magníficos libros sobre el mito de Cortés y sobre la conquista de México, en donde también, claro, pues hombre, hay que entender que los conquistadores ya sabemos que no eran unas ONGs, que era un momento dado cruel, en un mundo duro, en un mundo de luchas, pero no se puede con ese presentismo con el cual, y estamos viviéndolo en estos días, con los sucesos que están ocurriendo en todo el mundo, con la tirada de estatuas y con una serie de cosas como si estuviéramos, no sé, en qué planteamiento tan absurdo que acabo de, incluso no hace nada, de escuchar que han prohibido la proyección de lo que el viento se llevó. Bueno, pues a partir de aquí, pues dentro de nada, pues qué sé yo, acabarán disolviendo la orden de los dominicos, que es de la que surge en España la Inquisición española. Así es, así es. Bueno, pues mira, te voy a servir un plato muy bien aderezado para que tú lo degustes y lo comentes. A ver qué te dice el paladar. El cual haya en figura de cabrón grande y negro, y le dice a este hombre y a esta mujer, he convertido a vuestra ley, hele aquí, le traigo a vuestro servicio, y él le recibe bien y le manda que siga la ley diciendo que él es el señor del mundo. Y su ley es la mejor de todas y les hace ofrecimientos de les dar dineros y todo lo que hayan menester. Y así le hacen reverencia y acatamiento como a señor con el pie izquierdo, tocándose con las manos izquierdas en los pechos y puestas las rodillas izquierdas en el suelo, le adoran en el más deshonesto lugar de su cuerpo. Lo que más es de dolerse es que a los hombres dan mozas y a las mujeres hombres, y en verdad son demonios que toman cuerpos fantásticos y realmente tienen participación carnal, ansí los hombres como las mujeres con el demonio, y que tanta o mayor delectación sienten en lo que hacen como el marido con la mujer, y una de las causas principales porque siguen al servicio del demonio es esta suciedad, y esto tenga vuestra señoría muy por averiguado, y que van personalmente porque tengo más de 20 mozas y muchachas y personas de edad que confiesan que están corrompidas por el demonio, y en ellas hay una moza que no llega a más de 12 años que está corrompida. ¿En qué contexto puede haber ocurrido esto, Javier? Pues estos son los contextos en los cuales pues, un cierto grupo de inquisidores, había cuenta luego de denuncias que se hacían sobre ciertas prácticas o rituales o ritos, pues hablaban de lo que hacían las brujas y brujos, porque aunque también otro de los topicazos que es más general es que la persecución siempre era de brujas y siempre parece que el tema femenino era el recurrente, esto iba más allá, porque de hecho se persiguieron mujeres, hombres, niños y niñas de Eso una es. manera distinta. O sea, cuando se decía que
estas aberraciones de las cuales además nuestro protagonista se quedaba tan pasmado que claro, decía, pero bueno, pues Mercedes, ¿cómo pueden creer estas cosas? Que inquisidores eso como Valle Alvarado, como Becerra, como uno de estos que recogían todas estas ideas que les daban, no se lo podían llegar a creer. Claro, como todo y en todos los lados, pues hemos visto jueces prevaricadores, hemos visto políticos honrados y gente que se lo lleva crudo. Dentro de lo que era la Inquisición, que era un tribunal muy garantista, pues podemos encontrarnos con gente que caiga un poco en esta locura de aceptar por tales cosas que gente instruida y gente de letras, como era de hecho nuestro protagonista, que era jurista, cosa que los otros inquisidores que eran, pues no lo eran a más allá de las letras correspondientes para entrar en la orden, pues claro, le pareció pues una aberración, como fue, por ejemplo, el más famoso de los procesos contra la brujería en España, que es el de las llamadas brujas de Zugarramurdi. Efectivamente. Entonces, cabe o estamos obligados a desvelar o a dar unos mínimos trazos en relación al protagonista de este programa, el inquisidor Salazar Frías. ¿Quién era él? ¿Quién era este señor? Pues este señor era obviamente un dominico, pero era un jurista, era un hombre que además que venía también de familia de inquisidores, pero vamos, con un nivel intelectual altísimo. O sea, claro, estar pensando que la Iglesia, siempre oscurantista, pues no daba pie al conocimiento, pues hombre, está muy bien. Claro, no podemos creernos o quedarnos con la imagen del nombre de la rosa, no solamente en sino en la película, que queda muy bien, pero no deja de ser una película, no deja de ser algo que está ahí y que, bueno, pues ahí queda en su momento dado, pero con imágenes que no podemos convertir eso en un ensayo. Pero este hombre, este burgalés, incluso contaba con una librería de las más importantes que se hayan nunca encontrado. O sea, se encontraron, más de 1000 volúmenes. Estamos hablando que los libros antes eran caros, en fin, no, era una cosa, un aspecto de lujo. Y que en donde además abundaban, pero no solamente sino temas de religión, pero de teología, de humanismo, de historia. O sea, era literalmente un humanista que cuando llega, porque bueno, todo este proceso acaba siendo un poco escandaloso, se sale de madre, empieza pues la propia Suprema de la Inquisición, pues dice, vamos a ver, marche usted, don Alonso, a ver qué ocurre ahí, porque ahí parece que eso se ha ido un poco la cosa de madre. Una cosa que, para colmo, para no variar, lo mismo que la Inquisición fue también un invento francés, que eso nadie lo recordamos, pues fue algo que también se empieza en Francia. Así es. Es fundamental ese dato porque digamos que esta sobreabundancia de brujas o de supuestas brujas habría sido producto de la persecución que se hace en el territorio llamado de Lapurdi por parte de lo que podemos llamar un inquisidor francés, Delancre. Delancre. ¿Quién es Delancre y qué es lo que hace Delancre para que se produzca esta acumulación de lo que algunos consideraron brujas? Explícanos un poco por qué se produce todo ese desplazamiento fronterizo. No, pues este juez bordelés, Pierre Delangle, empieza a hacer una especie de razzia acerca del tema de aspectos de brujería que estaba, bueno, pues, según se decía, asolando el país. Y claro, estamos hablando de que, claro, esa zona de Navarra, con la relación con el País Vasco francés, con Burdeos. Pues hombre, y con unas fronteras, estamos hablando de 1600, estamos hablando de un momento dado en que todavía no ha habido esas estrictas formas nacionales de entender las fronteras, claro, y lo que hizo es que empezó muchísima gente también a cruzar los Pirineos, huyendo precisamente de las cantidades de detenciones arbitrarias que se estaban haciendo. Además, con unos tormentos que siempre se les ha aplicado, siempre se les ha puesto como a la Inquisición española y en esos absolutamente absurdos museos de la Inquisición, sí,
por muchos sitios, que la mayoría son recreaciones del 19 y de ese 19 Chorra, bueno, pues ahí se les estaba sometiendo y al final, pues claro, empezaron a oír, pero claro, es que estamos hablando de un señor que primero además no entendía, porque en esa zona también se hablaba también la zona del vascuence con sus formas dialectales, no entendía por tanto muchas de las palabras, incluso de él viene el error que Julio Caro Baroja aplica a la palabra aquelarre, porque lo que decía, bueno, aquelarre no significaba nada más que una palabra que designaba una zona, un prado, una cosa así, no tenía ningún tipo de aspectos ni negativo ni nada, era como llegar, no sé, el Batán o el Prado o la dehesa, o sea, hablar de la dehesa. Pero bueno, es que uno de los, por decirlo así, su fiscal general era también mujer. No quiero hacer connotaciones curiosas, pero es que era curiosamente nada más y nada menos que una bruja arrepentida. E insisto, no quiero hacer muy fáciles la analogía política, pero que era una bruja que además, claro, sabía quién podía ser brujo simplemente con mirarle a los ojos, ¿no? Y acusaba hasta bebés. O sea, sí, a este nivel de locura, ¿no? Entonces, pues claro, se contaba que al menos no bajaron de 80 personas que este tío se cargó. Así es. Y claro, la gente, pues evidentemente empezó a oír y se fueron para esta zona, pero claro, esto ya produjo una cierta histeria que se extendió en estas zonas del Valle del Baztán. Ajá. Sí, y además él lo que dice, nos estamos adelantando ya quizá un poco, lo que dice Alonso Salazar Frías es que nunca hubo brujería en estas tierras hasta que no se comenzó a hablar de ellas. Y parece ser que en la estela de este movimiento de personas, como tú bien dices, en unas fronteras pues, que son mucho más imprecisas e inestables, pues vino también el rumor e incluso los arquetipos de lo que se entendía por bruja. Hay que decir que el señor del Ancre publicó también un libro de larguísimo y elocuente título, que vamos a dar solamente su inicio: Cuadro de la inconstancia de los malos ángeles y demonios, donde ampliamente se trata de brujos y de brujería, libro útil, etcétera, etcétera. En fin, que tiene hasta una industria ya literaria a su alrededor, de la cual han seguido bebiendo muchísimos fabuladores, sobre todo porque hay que decir que una vez que se produce el auto de fe de Logroño, las indagaciones que lleva a cabo el propio inquisidor Salazar arrojan un resultado muy diferente al descrito por un del Ancre que entendía que aquí había una relajación en torno a la persecución de estas supuestas hechiceras o dogmatizadoras, palabra muy del momento. Claro, porque además el truco para intentar perseguirlas, ya que la Inquisición no se encargaba de estas cosas en España, era taldarlas de heréticas. Era una especie de herejía y entonces por eso la Inquisición, por tanto, podía acogerse a hacer esa investigación al respecto. Pero claro, en general es curioso porque en los países mediterráneos, y algo por Italia también, o sea, los más católicos, todo este tema de la brujería es donde menos se daba. O sea, esto es un proceso además que surge mucho más en los procesos de la reforma. O sea, la magnífica reforma que tanto nos ha gustado y siempre nos la han vendido, aunque nos equivocamos de Dios en Trento, pues resulta que los reformadores, tanto Lutero como Zuinglio como Calvino, es que son los mayores y luego ya va a llegar el puritanismo que llega hasta Estados Unidos y con el famoso proceso de Salem, que se volverá a repetir. O sea, a mitades del siglo XIX con un nuevo proceso. Sí. Verdad que ya no se condena a nadie, creo que fue en 1849. Es un planteamiento muy que es curioso porque también se recoge muy del Viejo Testamento. O sea, el católico es el lector de los libros del Nuevo Testamento, mientras que los protestantes o la Reforma se quedan muy en el Antiguo Testamento. Eso que hemos visto además en todas las películas, ¿no? Que siempre que sale una película del oeste, siempre sale o una película histórica anglosajona, no hacen más que citar la Biblia, se la saben de memoria. Pero se saben de memoria precisamente la parte del Pentateuco, la parte del Levítico, la parte más superada precisamente a raíz de la llegada de Cristo y del Nuevo Testamento. Entonces, claro, basarse en algo pues era casi incluso una cosa contra régimen para lo que era la forma de entender lo que es la doctrina o el dogma dentro del catolicismo.
Y aparte, claro, él como jurista lo que no entendía era a santo de qué venía todo esto, porque eso no es verdad. Julio Caro Baroja es el gran referente que hay que tener con cualquiera de sus libros al respecto a la Inquisición y también sobre el tema de los brujos y brujas y de la brujería en España. No era un aspecto que hubiera tenido, de verdad, una mayor, incluso era casi hasta folclore, pero nunca hubo una persecución como tal. Las meigas en Galicia, las zonas de... Claro, esto estamos hablando de las zonas umbrías. Claro, en Castilla no puede haber un brujo, ni Tolkien hubiera podido escribir ningún libro parecido, porque claro, en Castilla, ancha es Castilla, y ahí no te puedes imaginar ni un troll, ni un trasgo, ni ningún duendecillo, por más que vayas... Claro, los bosques umbrosos y tal del norte, pues sí, te puedes... Pero quedaba en un folclore de lamias, de eso, de meigas, de usos y trasgos y tal, pero no perseguidos, no era una persecución también como se nos ha querido dar a entender de mujeres sabias que sabían de medicina y que por saberes ocultos entonces la Iglesia quería ir contra estas mujeres, porque insisto, se iba hasta contra bebés, no, para nada. Sin embargo, lo cierto es que se produce el auto de fe de Logroño, que es famosísimo, 1610, julio de 1610, y que es famosísimo, yo diría, precisamente por el hecho de que se publica, que es una de las cuestiones más interesantes en relación a la Inquisición. De la Inquisición se habla mucho, de la Inquisición española, me estoy refiriendo a ella, y se puede hablar sobre todo ateniéndose a un arquetipo que ya está configurado y a una visión muy concreta hecha desde la perspectiva en gran medida del romanticismo del siglo XIX. Yo también he visto algunos de esos museos que tú aludías al principio, donde los instrumentos de tortura pues son evidentemente fantasías decimonónicas, fantasías en algunos casos eróticas, hay que señalarlo. Pero cuando uno va a las fuentes y ve la metodología empleada durante el proceso inquisitorial, lo que ve es un proceso enormemente garantista. Enormemente garantista. Lo que pasa, y tú también lo has dicho al principio, es que lo que no podemos es ver desde la perspectiva, desde el presentismo que tanto daño hace a los análisis del material historiográfico, con las mismas lentes, lo que ocurría en aquellos tiempos y cómo lo percibían sus protagonistas y espectadores, a cómo lo estamos viendo ahora en este momento. Lo digo porque evidentemente existía la herejía dentro de ese contexto y debía ser perseguida. Y era perseguida no ya por un cuerpo de sádicos individuos encuadrados en el Santo Oficio, sino que la población asistía a los autos de fe pues voluntariamente y como un espectáculo, hasta el punto de que se regulaba el comportamiento del público para evitar el ensañamiento contra los reos, lo cual da a entender que es una institución perfectamente inserta en una sociedad pues eminentemente católica y con unos estratos sociales muy determinados. ¿Qué podrías comentar al respecto? No, es que parece, claro, que la Inquisición, cuando llegaba a los pueblos, claro, es eso, el cine, las series, la ficción, que hay que entender que es ficción. O sea, cuando incluso esa eterna lucha que están manteniendo bareístas y revertistas, ¿no?, entre los de Roca Barea y los de Pérez Reverte, por el tratamiento incluso que dio también al personaje del Inquisidor en Alatriste, pues es que es como, no sé, como hacer unas disquisiciones acerca del personaje de Richelieu en Los Tres Mosqueteros. Es ficción, o sea, es absurdo. O sea, no podemos jugar con mezclando géneros en aspectos que no son sino un entretenimiento. Pero la Inquisición estaba como pues no sé, tan garantista o como tan... no llegaba un inquisidor y la gente se callaba o hablaba así en lo bajo y todo el tema y parecía que era, no sé, como la llegada también, pues ahora con todos los topicazos acerca de si llegaba el ejército, llegaba la Guardia Civil y tal, claro, que es una cosa, no, hombre, podemos jugar esa cosa, pero era una institución más arraigada con todo lo garantizo, en fin, que no, a la cual pues la gente acudía o no, pero que como además no se encargaba del día a día y además lo único que regulaba era precisamente el tema judaizante y todo el tema, al margen de que se cometieran evidentemente pues malas acusaciones, que por eso estaban además los procesos que estaban muy detallados, intentar hacer aspectos que fueran por intereses espurios.
pero que eso ha llegado siempre que ha habido cualquier crisis. Por tener que citar, al final vamos a tener que citar la guerra civil. Yo recuerdo a mi abuelo, que además, vamos, 12 años y un día por izquierdista, contaba diciendo que en los pueblos y tal, en la zona de León, o sea, se hacía, claro, daba igual si tachar a uno de rojo o de monárquico, de nacional, con tal muchas veces de hacerse con las lindes de otras cosas y de aprovechar pues un momento de situación en la cual daba igual si lo fuera o no. Y aquí pasaba lo mismo. Es que este es judío y, Ujú. y esta es bruja. Esta es Sí, bruja sí, sí, porque me ha sí. echado y tal. Entonces, pero claro, esas anécdotas, convertirlas en categoría, cuando incluso, pues eso, la Inquisición estaba tan bien organizada y era tan legalista en su forma de establecer todos los actos, claro, que sabemos perfectamente cómo se produce el proceso, cómo lo hay, y es una de las aberraciones que este proceso es tan irregular, por el cual cuando llega tarde ya Alonso de Salazar, Alonso de Salazar Frías, pues de pronto pues dice, no, esto tiene que acabar aquí y empieza a hacer todo lo que es el informe que vemos, pero según los estudios publicados en la Universidad de Harvard por un hispanista como Henry Kamen, que no es que sea precisamente, en fin, uno de los hispanistas más, tampoco, en fin, vamos aquí ahora a decir que es ahora también del positivismo, como se está diciendo, él establece que en los 3 siglos y medio de la Inquisición española las víctimas totales fueron 3.000. O Sí, sea, sí. una cantidad absolutamente tristísima. Pero irrelevante en una Ujú. historia en comparación con otros lugares. Esto que cuando todavía aquí ya en la Universidad de Salamanca ya se empieza a trabajar el sistema de cómo establecer o no cualquier pesquisa, se había ya publicado en 1487 el Maelus Maleficarum, Sí, el martillo de brujas. sí, sí, Un sí. libro escrito por un alsaciano, Heinrich Kramen, y un suizo, que Sí, los sí. suizos también, que es Jacob Sprenger, que además, pues ahí está, Inocencio VIII diciendo, bueno, reconociendo la existencia de brujas. Y esto aquí en España es una cosa que dices, es que no hicimos ni caso. Mm. Perdón por hacer una cita del famoso Lutero, o sea, del gran reformador. Él, y lo recojo, es verdad, porque para que quedara claro y constancia, además, puesto como tal, decía que es una ley muy justa el que las brujas sean muertas porque producen muchos daños, lo que ha sido ignorado hasta el presente. Pueden robar leche, mantequilla y Sí. todo en una casa, pueden encantar a niños, pueden generar misteriosas enfermedades en la rodilla que el cuerpo consuma, daños los producen en el cuerpo y alma, dan punciones y encantamientos para generar odio, amor, tormentas y destrozos en las casas, en el campo. Bueno, finalmente dice, dañan de muchas formas, así que deben ser ajusticiadas no solo por los daños, sino también porque tratan con Satanás. Eso son Mm. palabras de Lutero, de Martín Sí, 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 Lutero, sí, el sí, sí. reformista, el de las estas, el que habla de las bulas. Eso no lo ha escrito ningún español. O Ujú. sea, ni siquiera este señor es un inquisidor. Y sin embargo, pues aquí tenemos pues unos inquisidores que están, y como una escuela de Salamanca, siendo unos garantistas en los aspectos de qué manera se tiene que llevar a cabo, que incluso la relación sumaria del acto de fe, que es lo que efectivamente lleva a estudiar todo esto que ha ocurrido en el proceso de Logroño, hombre, es que es algo que acaba con un informe por parte de Salazar, tras varios meses de trabajo, de 11.000 folios, Ujú. de 1.000 folios, que se entrega a la Suprema y nada más, claro, descubre pues eso, que hay muchas cosas que no se sabían tratar, que podían ser histerias o que podían ser, me refiero, tipos de psicopatía, pero legal, porque claro, había doncellas que decían que habían sido violadas por el diablo. Y claro, decía, pues es que virgen, si es que vamos a ver, en fin, si es que ya son cosas que dicen, esto es todo tan absurdo y además este hombre, no sé, a lo mejor muy burgalés, muy castellano, es que decía, esto son pruebas, esto es una cosa concreta, evidente, esto es lo que es. Y lo que es, o sea, es tan absurdo que incluso se llega a decir, dice, "Mire, el diablo es malo, el diablo existe, pero lo que no es tonto. O sea, lo que no puede es estar perdiendo el tiempo haciendo estas chorradas. O sea, no, es que incluso hasta para el diablo, es decir, dice, no, en fin, él se asombraba de la simpleza con lo que sus otros colegas inquisidores habían permitido el creer, pues que no sé, pues eso, que podían volar, que podían entrar donde no, pues no cabía una mosca, hacerse invisible, el tema de que no se podían mojar las brujas, esas pruebas que se hacían para entonces a ver si se Sí, las... sí, sí.
fin, todo ese tipo de cosas, pero que era una cosa que, vamos, ya en 1614, cuando ya entrega todo ese informe, la Suprema de la Inquisición dice que, evidentemente, hasta aquí se ha acabado y a nadie se le ocurra venir con un proceso parecido. Y de hecho, cuando se cita que si de pronto, siglos más tarde, hay un proceso de una bruja ahí en España y tal, no lo hace la Inquisición. Es el propio pueblo llano el que en un momento dado le da por tirar a una tía, a una mujer al vacío. Pero ahí no hay ni proceso ni nada. Ahí es otra cosa. Sí, porque lo importante de este proceso del auto de fe de Logroño es que efectivamente está perfectamente detallado y luego curiosamente, lo reedita Leandro Fernando de Moratín. Es Sí. curioso, ¿eh? Cómo este tipo de materiales pues ofrecen o tienen interés precisamente en esos contextos en los cuales empieza a operar la leyenda negra. Es decir, en el momento en el cual hay una autocrítica, yo la considero positiva, la autocrítica, por supuesto, no hay que huir de ella en ningún momento, pero va dirigida siempre en la misma dirección. Y es en el 19 cuando la Inquisición sufre su gran quiebra, pues gracias, entre otros, a miembros de la misma, del Santo Oficio, como el sacerdote apóstata Llorente, que encuentra en Francia el terreno abonado, en esa Francia de la cual vienen esos vientos brujeriles en la época de Delancre, pues el terreno abonado para publicar una historia de la Inquisición que es la que ofrece una visión canónica para otros cultivadores de esa imagen y la que ofrece unos datos también que son fruto de extrapolaciones que hace Llorente y que distorsionan enormemente el número de cifras, porque entre los estudios atenidos a la documentación conservada y los cálculos que hace don Juan Antonio, pues hay un salto abismal. Eso es evidente. Pero porque nada más luego no se quieren ir a las fuentes. Claro, parece que Menéndez Pelayo, pues como ya está ya superado con su obra de los heterodoxos españoles, pero claro, ahí vemos a un Pedro Valencia, que es un humanista, un filósofo, un historiador, la obra que habla precisamente sobre el tema de las brujas y sobre el tema de la magia en 1610, o sea, justo en ese momento dado, él expresa completamente su asco por la repulsión de ese auto de fe celebrado. O sea, ya en el momento dado salió, o sea, prensa, por decirlo así, libros escritos diciendo, oiga, esto es aberrante, pero ¿cómo se puede permitir esto? O sea, por los humanistas de la época, porque es que el humanismo cristiano y el humanismo en España, que es que fue algo mucho más serio de lo que nos podemos imaginar. O sea, que es que hay un sacerdote que a mí me parece también magnífico, Pedro Ciruelo, que luego no hay que confundir con el maestro Ciruela, que luego muchas veces se confunden los dichos. Este era un teólogo también por Salamanca y por la Sorbona, que ya hablaba sobre la reprobación de las supersticiones y hechicerías en 1529. Como en la misma época de Lutero, en la misma época de Lutero, decía que había que matar, ¿tá? No, aquí se hablaba del método deductivo empírico, en 1529. O sea, que es el que luego además utiliza Alonso de Salazar. Claro. Todo eso que hemos visto de Guillermo de Baskerville, ¿no? Que es el inteligente y el listo, en la película y en la obra del Nombre de la Rosa, pues aquí lo está haciendo la Santa Inquisición. O sea, ¿por qué no hemos hecho y no hemos dado en valor? Porque la obra del sacerdote Ciruelo está ahí, o sea, existe. O sea, si es que no, preferimos lo que dicen, pues irnos a los topicazos, ir a las oídas, y porque es mucho más, vamos a ver, yo entiendo que es mucho más divertido pues verte la película La bruja de Zugarramurdi, pero que has entendido que es eso, que es una película que no hay más. O sea, si yo con Alex de la Iglesia me lo paso bomba y disfruté mucho con El Día de la Bestia, y de hecho, anécdota tonta, yo la vi cuando estaba yo en Yugoslavia, digamos, en primera zona, y pusieron en un cine ahí serbio la película, todo el mundo creyendo que era una película de terror, yo muerto de risa, el único español, claro, muerto de risa, entendiendo todas las bromas y todo el tema, mientras que los demás diciendo, pero esto es una película de terror, esto es este señor porque se ríe tal. Pues porque es una ficción. Pero ¿en qué momento también hemos dejado o hemos permitido que las ficciones superen que son hechos, a lo que son realidades, a lo que está ya ha quedado por escrito, con datos y tal? Pues no lo sé. ¿Por qué hemos perdido este personaje tan importante, tan maravilloso, Alonso de Salazar, del cual que yo nada más conozco una novela que se hizo de Nerea Riesgo, interesante un poco como personaje, pero vamos, esto es para hacer, vamos,
una serie de televisión, de cosas, o sea, al más puro estilo de las que se puedan hacer en cualquiera de las que conozcamos, vamos. Claro, porque lo sorprendente es que se conoce el auto de fe de Logroño y se conoce muchísimo más, y ahora te haré una pregunta al respecto, sobre todo las famosas brujas y Zugaramurdi, es decir, ya es casi un reclamo, bueno, y sin casi, es un reclamo turístico. Sí, sí. Pero no se conoce, y no digo que haya que leerse los 11.000 folios, Bueno, o sí, pero es un informe posterior en el cual la conclusión, ya la adelanto, es que no se pueden tener en cuenta los testimonios de los niños. Y eso es un asunto absolutamente crucial, contrapuesto a lo que se está haciendo en Europa en muchos casos que se conocen. Es decir, aquí lo que se exige es pues, un nivel de racionalismo mínimo para dar pábulo a los testimonios y a partir de ahí indagar, que yo creo que esa es la labor fundamental de Alonso Salazar Frías, que es el racionalista en este caso de todo aquel marasmo de testimonios, habladurías y alucinaciones, pues que gustan tanto a ese público que tú acabas de glosar. Te haría una pregunta, vamos a ver. ¿Hasta qué punto, y dado que la Inquisición se asocia a la idea de España, una idea frailuna de España, eso creo que es evidente, ¿hasta qué punto es operativo a nivel ideológico, autonómico, la figura de la bruja? Lo digo porque está completamente vinculada a una suerte de seña y de identidad vasco-navarra que habría sido, pues digamos, aplastada no bajo la bota militar, sino bajo el crucifijo hispano o el martillo de herejes. ¿Hasta qué punto? sí, no, bueno, ha sido utilizada evidentemente como una parte casi casi autonomista, ¿no? Como parte, ¿no? Ya no de un folclore, sino de la esencia propia, Sí, ¿no? De sí. ciertos lugares. Y ha habido un paso más adelante. Está siendo acogida por el movimiento Radfem, el feminismo de cuarta ola. Así Somos es. las hijas de las brujas que no llegasteis a quemar. Puedes tomar, claro. Entonces dices, pues claro, normal que seáis las hijas, las nietas, y aquí no se quemaron brujas, es que no es que pudisteis quemar, claro, es que no se quemaron sin nada más entre brujas, e insisto, y aquí no es que haya que hacer el lenguaje mal políticamente correcto, es que brujas y brujos, o sea, entre todos, pero si es que ni siquiera hay unos datos, porque es que la suma de herejes en donde están ahí los heréticos que pasan el tema, en que fue 3.000, el número de brujas y brujos en España es mínimo. Joder, y con perdón, cualquier vida humana, y por más que también, como dice el Talmud, con que se salve una vida, pues ya se salva la humanidad. No estamos aquí diciendo que unos números son más o menos, ¿no? Pero hombre, insisto, hacer de esas mujeres unas mujeres sabias que tenían un conocimiento de las hierbas y tal, cuando el primero que empezó ya incluso a hacer expediciones concretas, específicas, precisamente para utilizar eso, hombre, si fue el propio Felipe II, que la farmacia más importante que estaba en San Lorenzo del Escorial y la primera expedición botánica a unos niveles increíbles, aprovechando el gran descubrimiento en América, fue promovida por él. O Claro. sea, si todo eso de las plantas y las hierbas medicinales y todo el tema era algo que estaba promovido y estaban ahí hasta, bueno, pues hasta el último más conocido que fue Celestino Mutis con la quina y toda la lucha por la quina y la lucha contra la viruela. Si era la iglesia la que estaba... no, pero es que ellas recogían un saber oculto. ¿El qué? El de comerse los sapos. Pues ya hemos visto que a Nacho Vidal no le ha ido muy bien lo del sapo. Bueno, pero eso, es jugar de alguna manera para utilizar que contra la iglesia es utilizar contra los poderes y tal, porque al final siempre nos gusta ver ahí un poder siempre queriendo atacar al pueblo llano, ¿no? A eso, como si además incluso pues muchos de estas, y cuanto más llano muchas veces era el párroco del pueblo, a veces era el más bruto, porque también el párroco que inicia todo esto pues era un pobre ignorante que claro, llama a los inquisidores y hasta que no viene realmente pues eso, una personaje como de la talla de Alonso de Salazar, pues no se consigue, que luego además incluso pues casi medio siglo más tarde, ya en Roma esto ya también se anulara. Estamos hablando ya de 1657. Sí, sí. Pero es que eso es en el mundo católico. El problema Claro. es que en el mundo protestante y en el mundo anglosajón y en el mundo calvinista y en el mundo del tema siguen.
O sea, pero siguen hasta extremos, o sea, que es que podemos encontrarnos, bueno, la cantidad de muertos que se producen en los países nórdicos, que ahora los conocemos como los más relevantes, pero por miles. Bueno, en Alemania, en todos los Länders, bueno, hay un caso incluso de que fueron quemados vivos en estacas. Creo que son 157 personas, pero hombres, mujeres, niños, en una sola ciudad. O sea, enviadas, bueno, solamente 900 personas ahí. Pero vamos, en Inglaterra mismo es que había, por el Parlamento, en la época puritana, un general cazador de brujas. Eso no existe nunca en la vida. No, pero lo sorprendente, fíjate, vamos a ir ya terminando, es hasta qué punto el decaimiento pues digamos, de los fundamentos católicos de la sociedad española ha abierto la puerta, y no hay más que ver la cantidad de programas que se hacen al respecto, a nuevas modulaciones de brujería, que yo ya no es una cuestión de defensa de una fe frente a otra, ni muchísimo menos, sino de que aparejado a ella viene una dosis de barbarie enorme, porque creo que esa es una conclusión a la que pueden llegar nuestros espectadores. Aquí el más frío analista que se movió en aquellos terrenos es precisamente el representante de la Inquisición, el propio Alonso Salazar Frías. ¿Qué te parece a ti esta idea de que el decaimiento de esos fundamentos abre la puerta, pues, a otro tipo, pues, de delirios, por decirlo así claramente? Pero porque es siempre buscar nada más el que esté de tu lado. Por decirlo así, a la neoizquierda española populista le cae muy bien el Padre Ángel. Sí. Porque es un ejemplo en el que es alguien que aparentemente se sale de lo canónico que está establecido. Claro. A la gente pues le gusta y le encanta hablar de un dominico como es Bartolomé de las Casas. Y sin embargo todo el mundo olvida a Montesinos, que es quien verdaderamente es el que da el grito de Montesinos, el que es verdaderamente el que pone las cosas, y por supuesto de nuestro querido inquisidor del que estamos hablando, que tanto hace la defensa de los indios. Sin embargo, no tiene ahora ningún problema de decir que es mejor que se traigan negros de África para hacer el esclavo, que no tienen que hacerlo, ¿no? Esa parte no se va a ver. Los inquisidores no se les va a ver bien, y entonces pues se habla incluso, y yo tuve además un enfrentamiento en redes sociales con un periodista, un maestre, me parece que se llama, no sé, porque me bloqueó enseguida, porque claro, además le indicaba que, claro, yo digo, ¿cómo es que como entendéis la caridad como si fuera una cosa de desprecio y no como lo que existe, que no significa caritas, que es el amor a los demás, y lo que sea de manera desinteresada, pues esto es, claro, pues que lo que queréis es pues quitar de valores, y quitar los valores humanistas, católicos, que han sido tan buenos, y quedaros nada más con el Deus Bull, con la cruzada de los niños y con todas las salvajadas que a lo largo de la historia se han hecho en todos los países, naciones y religiones. Pero creo que el valor que ha tenido y que ha tenido en el mundo mediterráneo, católico, español y humanista, pues yo creo que hay que valorarlo, y a lo mejor todavía hay que darle una vuelta. No sé si también esto es culpa de Franco, al final ha salido Franco Chupito, y del nacional-catolicismo y todo ese tipo de cosas, pero hace también ya medio 50 años también que hace ya que tenemos ya a don Francisco en Cuelgamuros, en el Pardo, donde esté, y hay que empezar ya también a entender que la Iglesia es algo más que un grupo de pederastas, o que, en fin, o verlo siempre todo buscando lo peor para convertir la anécdota en una categoría terrible, cuando tenemos tantos ejemplos como el de Alonso Salazar y Frías, que tendrían que ser ejemplo para todos. Muy bien, Javier, pues yo creo que esta es una aproximación, una simple aproximación a la figura de este inquisidor tan distinguido. Creo que esta es una invitación, así lo entiendo yo, no solamente a que lean tus libros, evidentemente, porque le dedicas un capítulo en ellos al inquisidor, sino a que se busque, y es fácil de encontrar en Internet, la literalidad del auto de fe de Logroño, que se reconstruya todo el proceso y que se valore o se empiece a entender de un modo mucho más ajustado a la realidad lo que fue aquella Inquisición, de la cual es un producto el propio inquisidor Salazar. Una Inquisición que no olvidemos, porque se olvida con mucha frecuencia, que nace contra la herejía judaizante y que
en su desarrollo fue penetrando en diversas áreas de la realidad, en este caso de una realidad puramente supersticiosa, pero que entendemos que es una institución pues, que está completamente distorsionada por esas visiones negrolegendarias tan comunes y tan fértiles, como tú bien has señalado a lo largo de esta charla, en el mundo cinematográfico y fabulador. Pero que ahí están efectivamente las fuentes que están accesibles. Afortunadamente ahora en el Centro Cultural Cervantes, en el Centro Virtual, perdón, Cervantes, en muchos sitios se pueden acceder a estos autos, a estos libros que hemos citado y aparte bueno, que hay una magnífica biografía que yo bueno vuelvo a recordar todas las obras de Caro Baroja en la cual viene muy bien el ir a las fuentes, a la gente que ha estudiado en profundidad estos temas y darnos cuenta que el tópico está mucho más arraigado de lo que nosotros desgraciadamente queremos. Muy bien, Javier, pues te agradezco mucho el tiempo que nos has dedicado. Creo que tendremos que volver a vernos a través de estas telepantallas de este programa. Así que te mando un fuerte abrazo. Placer y como siempre a vuestra disposición y de verdad muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Negre denuncia que usted, como director general, es quien veta periodistas andaluces que son referentes del constitucionalismo. En breve informaremos de cómo se dan los contratos ahí. Curioso que eximen de toda la responsabilidad a San Carlos y Mariló Montero.